Vamos a hacer un proyecto con JavaScript y con jQuery llamado calculadora. Para hacer este proyecto, por tanto, fijaos, en primer lugar voy a hacer un archivo llamado index.html y me voy a cargar también la librería jQuery. La voy a sacar de una carpeta anterior y la voy a pegar dentro de esa carpeta. Tengo un archivo vacío index.html, tengo un archivo, voy a sacar CamStudio, no, voy a sacar Gedit. Tengo un archivo llamado index.html y el archivo llamado jQuery. Lo cargo tanto en el editor como en el navegador y empezamos a trabajar. Así que me hago de momento la estructura típica. Head, body y hago lo siguiente. Por una parte title, calculadora. Por otra parte voy a hacer la etiqueta meta, charset es igual a utf-8 y ahora voy a hacer una etiqueta script que me va a cargar jQuery y por otra parte una etiqueta script que es realmente con la que voy a estar trabajando. Dentro de esa etiqueta script diré que cuando document.ready ejecutaré la función de inicio y la función de inicio va a tener algo de código. Bien, dentro del body, además, voy a poner también una etiqueta de estilo, style. Dentro del body voy a hacer un div con ID calculadora. El div con ID calculadora tendrá las siguientes partes. Por una parte va a tener un div con ID pantalla calculadora. Si queréis voy a poner algo así como calculadora-pantalla. Y permitidme un poco estilizar. Calculadora tendrá un width de 300 píxeles, un height de 500 píxeles, un background gray, un box shadow 0 píxeles, 10 píxeles, 20 píxeles, RGBA 0,0,0,0.3. Si queréis lo voy a poner en líneas separadas para que veáis bien cada una de las propiedades, aunque lo quería poner al principio junto porque este ejercicio va a tener bastante código. Así que guardo, recargo y tengo eso en la pantalla. Quizás un poco grande. Lo voy a poner de 200 por 300 píxeles. Ahí me gusta un poco más. Eso es una calculadora mucho mejor. Voy a decir también, por tanto, que border radius es igual a 10 píxeles. Ahí lo tenemos. Eso sería el cuerpo de la calculadora. Ahora voy a decir que calculadora-pantalla tendrá las siguientes características. Width es igual al 100%. Height es igual a 30 píxeles. Padding 10 píxeles. Background voy a poner un RGB verde clarito 200,255,200. Fijémonos cómo tengo un verde clarito, cuidado. Aquí parece que se me ha olvidado ponerle un padding de 20 píxeles. Ahora sí. Y quizás el width le voy a decir, pues vamos a ver, pues 80 píxeles. 80... Ah, claro, 180 píxeles.
Ahora sí, se ha quedado casi ajustado, yo diría que sí. Bien, un pequeño border radius de 4 píxeles para que la pantalla esté un poco redondeadita e incluso un truquete que a mí me gusta mucho usar, que es lo siguiente, que es box shadow de 0 píxeles, 5 píxeles, 10 píxeles, RGBA 0,0,0,0,0.3, inset. La palabra inset lo que hace es que la sombra esté como por dentro. Es decir, en lugar de ser como este elemento que sobresale de la pantalla, parece como que la sombra se meta dentro del elemento. Lo que me queda, por tanto, a continuación es crear los botones de la calculadora. Así que, para no complicarme mucho, porque yo siempre suelo decir que no hay que hacer tablas para maquetar, salvo en aquellas ocasiones donde realmente valga la pena hacer una tabla. Y yo creo que en esta ocasión vale la pena hacer una tabla. Por tanto, voy a poner un table y de botones y voy a hacer una tabla que va a tener pues las filas que haga falta y va a tener 4 columnas. Vamos a verlo, mirad. 1, 2, 3 y 4 columnas y voy a hacer unas cuantas filas. Así que aquí, por ejemplo, pondré, un momento que saque la calculadora de Windows. Y vale, perfecto, 7, 8, 9, 1, 5, 6, 1, 2, 3. Bien. 7, 8, 9 y un espacio vacío que me estoy dejando. 4, 5, 6 y 1, 2, 3. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. Bien, tiene ese aspecto que veis ahí, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente. Width es de 100% y border, dejadme poner esto, es de 1 píxel. Bien, simplemente para comprobar que la tabla, claro, cuidado, esto es lo que no quería, que la tabla está dentro de la calculadora, pero lo que he hecho es cerrar el div de la pantalla. El div de pantalla lo había abierto pero no lo había cerrado. Lo tengo que cerrar para que los botones estén en la parte de abajo. Muy bien. Voy a hacer también lo siguiente. Width es igual al 25%. Y así los botones tendrán exactamente la misma longitud. Bien, si he hecho esto, ya puedo esconder los bordes porque ya los estoy viendo. Y ahora dejadme estilizar un poco los botones haciendo lo siguiente. Calculadora. Table. TRTD. Es decir, la columna que está dentro de la fila, que está dentro de la tabla, que está dentro de la calculadora, para que nos entendamos. Y voy a decir lo siguiente. Background es igual a black. Vamos a verlo. Perfecto. Color es igual a white. Border radius es igual a 50 píxeles. Height es igual a 50 píxeles. Y width es igual a 50 píxeles. Es decir, lo que quiero es que los elementos de tabla se conviertan en estos pequeños botones. Por supuesto, les voy a decir que text-align center. Les voy a decir incluso que font size es igual a 24 píxeles. Font weight es igual a bold. Y font family es igual a sans serif. Y de esta manera, como veis, me puedo maquetar unos botones muy divertidos de calculadora. Dejadme que ponga un par de BRs entre la pantalla y los botones, simplemente para que respire un poco más este espacio de aquí.
Me estoy reservando, como os podéis imaginar, estos botones para poner más, menos, multiplicación, división y así. El de borrar, el de memorizar, el de lo que sea. Dentro de esta calculadora, porque estoy todavía trabajando con el estilo, no estoy trabajando todavía con la programación, lo que me gustaría es que los botones estuvieran un poquito más decorados. Claro que eso no lo puedo hacer si no es con un gradiente. Y recordáis que para los gradientes, atención, mirad, recordad que me gusta usar una página como Ultimate CSS3 Gradient Generator, porque me gusta hacer cosas así. Es decir, si quiero que el botón tenga un aspecto como plastificado, pues selecciono, por ejemplo, ese gradiente, me copio su código. Esto me ensucia bastante. A ver, esto me ensucia bastante el código, porque me lo amplía bastante, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No hay más remedio. Así que guardo, recargo, y así los botones pues tienen un poco ese estilo, ¿vale? Puedo coger ese, puedo coger uno menos agresivo, uno como este, por ejemplo, o este si quiero hacer que el botón sea mate. Así que copio, con cuidado, sabiendo desde dónde hasta dónde tengo que copiar, pego, recargo, ¿vale? Y tengo por ahí un botón un poco más agradable. Voy a usar también pues algún tipo de degradado como este, para ponerle también un poco de degradado a la carcasa. No me gustaría usar dos colores negros, más que nada para que se distingan los botones. Bueno, pues voy a usar ese. ¿Dónde estás? Copy, copy. Lo pego en calculadora. Cuidado con los colores. Copio, recargo y un poco para que se me quede una calculadora un poco más bonita, ¿no? En calculadora voy a ponerle un border de 1 píxel solid gray para que remarque un poquito el borde de la calculadora, y a los botones les voy a poner un pequeño box shadow, box-shadow, de 0 píxeles, 3 píxeles, 6 píxeles, RGBA 0,0,0,0.3, por ejemplo. Es decir, para hacer como que los botones están un poco en relieve y lanzan sombrita sobre el fondo. ¿Veis? Por tanto, como con CSS muchas veces podemos hacer más cosas de las que en un principio pueda parecer. Aparte también, pues voy a hacer que, a ver la calculadora de Windows, pues más, menos, por y partido. Me queda una fila de botones. Me queda el cero, la coma y todo eso. A ver qué hago. Bueno, pues me voy a crear una fila más. Claro, es que esto me obligará, por tanto, ¿esto que tiene? El cero, claro, el cero no quiero que me ocupe dos espacios. Entonces, esto se me va a salir y le voy a decir al estilo, que está aquí, que el estilo en altura no quiero especificar una altura, sino que quiero que sea la propia tabla la que empuje. Así que ahora sí, no está todo relleno, pero me da igual, porque ahora lo que quiero hacer es, se me ha olvidado cuál era el orden, más, menos, por partido. Así que esto es más, menos, por y partido. Vamos a guardar, vamos a ver que tenemos ya eso ahí. Incluso en la primera columna de arriba voy a decirle que esto será, por ejemplo, C, donde C sería borrar memoria y empezar otra vez desde cero. Tengo ya, por tanto, este estilo, pero observo que a medida que empiezo a hacer proyectos más o menos grandes, y este no es que sea especialmente grande, pero igual hasta ahora es el más grande que hemos hecho, pues el código se complica y de repente ya no es cómodo trabajar en una sola hoja HTML. Por eso es muy normal que, llegado a este momento, nos hagamos una carpeta nueva llamada recursos o librerías, como queráis llamarla. Me hago un archivo nuevo y le voy a llamar calculadora.css. Así que lo cargo, le vuelco todo el estilo y al volcar todo el estilo me vengo aquí y cambio el style por un link.
link rel es igual a stylesheet, src no, href es igual a lib barra calculadora.css. Y comprobamos, siempre comprobamos, que al recargar sigue funcionando correctamente. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente empezar la parte de la programación. Así que para la parte de la programación voy a hacer lo siguiente. Mirad, voy a decir que cuando sobre un elemento TD haga clic, quiero poner el valor del TD dentro de la pantalla. Es decir, si pulso el 9, quiero que en la pantalla ponga 9. Si pongo por, quiero que en la pantalla ponga por. Así que la función poner va a hacer lo siguiente. Primero, valor, cuidado, valor es igual a una palabra reservada de JavaScript muy curiosa y muy graciosa, que es this. This quiere decir que si yo he hecho clic sobre el 9, this es 9, es este sobre el que he hecho clic. Si he hecho clic en este, no me refiero a otro, me refiero a este sobre el que estás trabajando. ¿Vale? Eso quiere decir this. Sobre this, digo que .text. Recordamos, el texto. El texto lo que hace es leer un valor. Y ahora, dentro de aquel elemento que tiene el ID calculadora-pantalla, quiero append, no quiero sustituir, quiero añadir el elemento valor. Así que guardo y recargo y vamos a ver si funciona. Recordamos que ahora ya sería conveniente ir sacando la consola, porque conforme se complique más el ejercicio, las probabilidades de error pueden aumentar. Si pulso 6, aparece un 6. Si pongo partido, aparece partido. Si pongo 8, aparece 8. Si pongo por, ¿veis cómo lo que voy pulsando de los números va apareciendo correctamente en la pantalla? Por cierto que la pantalla está en modo Arial, en el modo Times New Roman. No me gusta mucho esa fuente. Llegado a ese punto, incluso me gusta ir a Google Web Fonts. Es una librería de fuentes de Google que no hace falta descargar, sino que las puedes vincular directamente a Google. Y digo, por ejemplo, en All Categories, quiero solo fuentes de tipo display. OK. Y por ejemplo quiero esta fuente. Así que quiero usarla, mirad, me voy aquí abajo y digo una regla de importación. Y digo en calculadora pantalla, primero aquí, arriba del todo las importaciones de las fuentes. Y ahora en la letra le digo Font Family AudioWide. Ahí. Ahora calculadora pantalla. Font Family AudioWide. AudioWide es la fuente que acabo de cargar de aquí. Por tanto, guardo y recargo. Y fijaos cómo ahora las letras que aparecen son de la fuente que he cargado AudioWide de Google. Bien, incluso con el por y todo eso, ¿verdad? Vale. Cuidado, hay una cosa que no he puesto, ¿verdad? Que es el igual. Así que tengo que poner el igual para, en un momento dado, poder pulsar aquí y ver qué sale de ahí. Bien. Otro botón que no he configurado hasta ahora es el de C. Así que voy a decir ID borrar. Y ahora aquí voy a hacer lo siguiente, para no confundir, porque va a tener un comportamiento diferente cuando yo pulso un número que cuando pulse la C que cuando pulse igual. No hacen lo mismo. Así que digo class número. Class, no, esto no es un número. Bueno, sí, eso técnicamente actúa como número. No lo es, pero actúa como tal. Pero esto es de... Bueno, voy a poner una clase. Class borrar. Cuidado porque ahora no le digo td, digo punto número cuando sobre un número haga clic, poner. Pero ahora digo
cuando sobre el elemento que tiene la clase borrar haga clic, ejecutaré la función borrar. Y la función borrar lo que va a hacer es calculadora pantalla .html y nada. Pero no nada vacío, sino nada dos comillas. Porque si está vacío es leer, pero yo no quiero leer, yo quiero escribir. Pero quiero escribir nada. Así que mirad, como guardo y recargo, y voy escribiendo, y si en un momento dado quiero pulsar a la C, se borra todo y vuelvo a empezar. ¿Vale? Si queréis, incluso podría poner un 0 o podría poner cualquier otro carácter. Pero fijaos cómo poco a poco vamos empezando a darle código a los números y a la tecla de borrar. Dentro de este ejercicio, lo que quiero hacer ahora es evaluar la expresión que yo escriba aquí arriba, es decir, que me devuelva realmente el valor. Y eso lo voy a hacer con una función llamada eval dentro de JavaScript. Por cierto que eval es de JavaScript y no de jQuery. Por tanto, hago lo siguiente. Esto es el elemento igual, ¿dónde estás aquí? Class resolver. Así que digo, cuando sobre resolver haga clic, resuelve. La función resuelve hará lo siguiente. La función resuelve lo que hace es var lo que tengo que resolver, una variable un poco larga, ¿verdad? Es igual a coge el texto que hay dentro de calculadora pantalla. O sea, toma ese texto y mételo dentro de una variable. Ahora digo var resuelto es igual a eval lo que tengo que resolver. Es decir, evalúa lo que tienes que resolver. Resuelve lo que hay ahí dentro. Y por último, dentro de calculadora pantalla, o sea, primero lee ese texto, resuélvelo y ponle el resultado. Así que var calculadora pantalla punto text resuelto. Fijaos que en este caso estoy haciendo el doble uso del text. Este text se usa para leer el contenido, aquí lo resuelvo, y ese text se usa para devolver escribiendo el contenido de eso resuelto. Un pequeño ejemplo, a ver si funciona. Igual no funciona, no lo sé. Le digo 3 más 3, le doy al igual y me dice 6. Le digo 50, quito C. Claro, ahora tengo que decir que la próxima tecla que use, ¿verdad?, me tiene que borrar la pantalla. O no, depende cómo queréis que se comporte la calculadora. Pero 56 partido 5 es igual a 11.2. Ahora pensemos, ¿qué debería ocurrir cuando yo pulso la siguiente tecla? Lo normal en una calculadora es que al pulsar, por ejemplo, el número 8 fuera la siguiente operación, pero lo que está ocurriendo aquí es que se escribe el siguiente carácter. Bueno, en este caso voy a recurrir, atención, miradme, voy a usar el típico, tópico y clásico truco de los contadores. Así que voy a crear una variable por aquí arriba llamada bórrame es igual a 0. Y digo, vamos a ver, si bórrame, ¿dónde estás aquí? Un segundo, aquí. Si bórrame es igual a 0, en ese caso, mira, ya está, ahora verás, vale, en ese caso nada. Pero si no, si bórrame es igual a 1, en ese caso, en calculadora pantalla, pon HTML, nada, o 0, fuera.
En el momento en el que resuelva, le digo bórrame es igual a 1. Y aquí, cada vez que haga esto, digo bórrame es igual a 0. Vamos a verlo. Y ahora digo 6 por 5. Ok, 30. Y si ahora le escribo un 6, fijaos cómo se borra el 30 y me pone un 6. ¿Por qué? Porque he usado una variable a modo de contador llamada bórrame. ¿Qué hace bórrame? Bórrame es igual a 0, con lo cual cada vez que yo toco una tecla, yo digo, si bórrame es igual a 0, no hagas nada. ¿Bórrame es igual a 0? Sí. Sí, ahora mismo sí que lo es. Pues no hagas nada. ¿Veis? Bórrame es igual a 0. Yo no he dicho bórrame es igual a 1 todavía. Así que cuando llego aquí, cuando toco una tecla, bórrame es igual a 0, pues no hagas nada. Ahora, cuando yo le doy a la tecla de igual, resuelve, y al final dice bórrame es igual a 1. Así que en ese caso, la siguiente tecla que pulso me dice bórrame es igual a 0. No, ya no es 0. Así que como ya no es 0, no se ejecuta este caso, sino que se ejecuta el else. Y se ejecuta esto de aquí, que es calculadora pantalla HTML, ponme nada. Y cuidado, antes de hacer nada más, bórrame le digo que vuelva a ser 0, porque si no me seguiría borrando la pantalla cada vez. Esto que acabo de hacer se llama un truco de contadores, se llama usar contadores, un contador como un interruptor encendido o apagado, para jugar con ese encendido y apagado para tomar decisiones. Entonces, es un truco. En cuanto a filosofía de programación, no se considera un truco muy limpio, pero es un truco muy eficaz, como veis, y muy sencillo de entender, y por tanto es un truco que todo el mundo usa en la gran mayoría de programas que hay en el mercado. Voy a hacer una mini introducción a un concepto llamado refactorización. La refactorización lo que hace es que el código sea lo más limpio y lo más mantenible posible. Uno de los principios de la refactorización es intentar que no haya cosas repetidas en el código. Así que en el momento en el que yo he escrito esta línea, en mi cabeza hay algo que se me ha encendido porque hay algo que me ha dicho, yo juraría que esto lo he escrito antes. Entonces, esta línea, realmente, si os fijáis, yo la he escrito antes. Es decir, si bórrame es igual a 0, o mejor dicho, si bórrame no es igual a 0, lo que hago es borrar. Pero si le doy a la función borrar, también estoy usando un borrado. Debo evitar, siempre que pueda, el tener partes repetidas dentro del código, porque eso hace que el código sea menos mantenible o más difícil mantenible. Es decir, si yo un día quisiera modificar esta función, tendría que acordarme que también tengo que modificar esta. Ya lo sé que ahora mismo no es muy complejo para el código que tenemos en la pantalla, pero cuando hagamos programas más complejos, veréis que el código será tan largo que excederá lo que ves en la pantalla. Ya os he puesto el problema, pero ¿cuál es la solución? La solución puede ser tan sencilla como hacer lo siguiente. Voy a hacer una función llamada bórrame. O mira, ¿para qué hacer una función llamada bórrame? Si ya la tengo hecha, se llama borrar. Así que aquí, en lugar de decirle que quiero ejecutar esta línea, le voy a decir que quiero directamente llamar a la función borrar. Acordaos que así se define una función y así se llama a una función. De esta forma, cuando ahora le dé, por ejemplo, a unos números y le dé a resolver, el siguiente número que ponga me borrará el contenido de la pantalla, simplemente porque he llamado a la función borrar, que a su vez llama al borrado. Es decir, e insisto, es una introducción muy sencilla y muy light a lo que es la refactorización. Pero la refactorización lo que hace, de la misma manera que antes hemos visto que había varios elementos CSS repetidos y la repetición no nos gusta al escribir código, en este caso tampoco nos ha gustado borrar en dos líneas iguales y lo que he hecho es buscar una solución para que a partir de ahora solo tenga que mantener esta línea. Lo que voy a hacer a continuación es comprimir todo este código. Al comprimir todo este código,
lo que quiero hacer es que el uso de líneas y el uso de recursos sea lo más eficiente posible. Curiosamente, vamos a ver que muchas veces la eficiencia está reñida con la mantenibilidad o con la refactorización. Yo lo que quiero con un código que sea mantenible es que cuando yo u otra persona abra este código dentro de un mes, dentro de 2 o dentro de un año, de un vistazo sepa qué hace este programa y en un momento dado pueda mantenerlo. O quizás yo el año que viene diré, voy a coger aquella calculadora que hice y le voy a poner unas cuantas funciones más. Yo lo que quiero es coger un código y que esté lo suficientemente limpio para que me dé ánimos, para que me den ganas de añadirle funciones. No que sea un código tan complejo que yo diga, mira, acabo antes volviendo a empezar que entendiendo por qué hice lo que hice, ¿vale? Por tanto, desde este punto de vista, el código que tenemos ahora mismo en la pantalla no está mal. Es un código bastante mantenible. Pero es un código bastante poco eficiente. Está escrito en esto que os decía antes como JavaScript para niños. ¿Cómo sería este código en un formato más comprimido? Menos mantenible, pero más eficiente. Pues sería así. Primero me voy a coger todo este código, me lo voy a pegar en una página aparte y lo voy a empezar a comprimir. Atención, miradme. Digo lo siguiente. Para empezar, todo aquello donde veo valores lo voy a eliminar. En lugar de usar un valor, en lugar de usar un intermediario, voy a quitar el intermediario. Ahora, esto también es un valor. Me lo quito. Por tanto, puedo eliminar esta línea. Hasta aquí se podría decir que estoy refactorizando, que estoy eliminando un intermediario no deseado, que no hace nada, no tiene sentido, que solo gasta memoria, aunque también estoy aumentando la complejidad en la lectura del código. Y ahora lo que haría es esto, que a su vez es una variable, lo pongo aquí. Como veis, me he quitado unas cuantas variables que realmente me puedo quitar, pero la lectura del código se ha complicado. Ahora hago lo siguiente. Digo, resuelve es una función que hace todo esto. Cuidado, punto y coma ahora los necesito mucho, porque voy a escribir en una sola línea. Ahora son muy importantes los puntos y coma. Así que la función resuelve ya me la puedo quitar. La función borrar hace esto. Así que ya me puedo quitar la función borrar. Y la función poner, cuidado porque aquí la cosa se complica, hace esto. Primero el if, cuidado, lo tengo que colapsar todo, ya que JavaScript se lleva muy mal con los retornos de carro. Y lo pongo ahí. Y ya puedo eliminar la función poner. Convendría que evaluara si sigue funcionando correctamente. Bien, en principio sigue funcionando correctamente. Y ahora, por último, si creéis que ya he acabado, no he acabado. Porque lo que voy a hacer ahora es comprimir todo esto y me puedo cargar incluso la función de inicio. Y todo lo que hay en la función de inicio lo paso ahí. Y eso que tenéis en la pantalla es el código de la calculadora. Mucho más eficiente, gasta muchas menos líneas de código. Y por tanto, al gastar menos líneas de código y al haber ahorrado unas cuantas variables intermedias, primero, gasto menos memoria como memoria intermedia, porque gasto menos variables, y segundo, el archivo se descarga más rápidamente,
porque uso menos líneas de código, eso quieras que no afecta al tamaño del archivo. Vamos a comprobar cómo la calculadora, después de haber hecho esto, sigue funcionando perfectamente. O sea, yo no he alterado la función del código, solo he alterado la forma, solo he alterado el cómo está dispuesto. Ahora, este código, que es más eficiente, como podréis ver, también es mucho menos mantenible. Si ahora de repente ocurre un error y quiero ver dónde está el error, me puedo peinar para encontrar el error. Porque es más, me dirá, está en la línea 9. Y yo diré, claro, es que todo está en la línea 9. Porque eso de ahí realmente es una línea infinitamente grande. Así que esto existe, este concepto existe. Y cuando saquéis un software final, hay veces que, siendo el software final y teniendo claro que funciona correctamente y que no lo vais a tocar más, teniendo claras esas premisas y quizás alguna otra, podéis comprimirlo. Pero si no se da ese caso, a veces es preferible que el software sea menos eficiente, pero que sea más mantenible, que cuando lo leas puedas entender perfectamente por qué hiciste lo que hiciste y dónde puedes tocar para aumentar la funcionalidad. ¿De qué estoy hablando al aumentar la eficiencia? Es decir, con esto que yo he hecho, el software va a funcionar, la calculadora va a funcionar 10 veces más rápida, 5 veces más rápida, 2 veces más rápida. Antes gastaba 500K, ahora gasta 20K. Probablemente no. En este software que he hecho, que es un software muy sencillo, de una calculadora, la ganancia ha sido mínima. En este caso concreto, que es un ejemplo más didáctico que otra cosa, simplemente os estoy hablando de la eficiencia a un nivel general, a un nivel filosófico. En este caso, pues igual la calculadora, cuando le doy ya a igual, en lugar de resolverse en 0,0002 segundos, se resuelve en 0,0001 segundo. Que dices, a ver, me da igual, ¿vale? Para 0,0002 me vale perfectamente. Pero es un poco la filosofía de la eficiencia, porque este ejercicio es sencillo, pero más adelante haréis ejercicios mucho más complejos, donde igual hacer una operación en lugar de 0,002 segundos son 2 segundos. Y por mejorar la eficiencia, pasar de 2 segundos a 1 segundo, pues eso ya se nota de cara al usuario. Lo que voy a hacer de momento, como os decía, es sobre todo por un motivo didáctico, pues voy a devolver el código como estaba, ya que veis que es un código mucho más extendido, menos eficiente en cuanto al uso de líneas e incluso en cuanto al uso de variables que nos podremos saltar, pero también es cierto que es un código mucho más legible, mucho más entendible y por tanto mucho más fácilmente mantenible. Voy a hablar ahora de otro concepto y de hecho de este otro concepto que voy a hablar, no solo voy a hablar, sino que os lo voy a demostrar, que es la encapsulación, es el encapsulamiento. Yo cierro esta página de aquí. Permitidme que el código JavaScript lo derive también a esta carpeta lib. Por tanto, va a ser calculadora.js. Y lo que voy a hacer, mirad, es simplemente derivar este código, traspasarlo a calculadora.js. Así de paso también aligeramos un poquito el archivo index.html. Así que en este script digo src calculadora.js. Tengo, por tanto, un script que carga la librería, otro script que carga el código de la calculadora y tengo un vínculo que carga el estilo de la calculadora. Pero hay una cosa que no me gusta, y lo que no me gusta es que tengo aquí un div calculadora donde yo tengo que poner todo esto. ¿Qué quiere decir esto realmente? Pues esto lo que quiere decir es que si yo le digo a alguien, oye, ponte la calculadora en tu proyecto, le digo, mira, cópiate esto, cópiate esto, cópiate esto, y cópiate todo esto. Y dirá, hombre, esto es muy limpio. Lo de cópiate 3 líneas si tienes una calculadora está súper guay. Pero lo de cópiate todo este código ya no es tan limpio, ya no es tan fácil de implementar. Bien, por eso voy a modificar un poco este código. Dejadme primero que lo comprima. Me va a dejar de funcionar, por cierto, pero está todo previsto.
Vale, lo corto. Lo voy a comprimir. Lo voy a comprimir todo, en una sola línea. Esto hará que sea menos mantenible, pero es obligatorio para lo que quiero hacer. ¿Lo veréis? Bueno, técnicamente podría hacer esto sin preocuparme mucho de los espacios. Lo estoy poniendo todo en una sola línea y ahora veréis por qué. Es un poco de trabajo. ¿Sabéis qué? Hay un truco que es el siguiente. Ya puestos, os enseño el truco, que no había caído en él. El truco es el siguiente. En buscar y reemplazar, le digo reemplazar nueva línea con nada. Y ya está. Hala. Entonces, nueva línea en editores de código es /n. Entonces, simplemente con ese código, con ese truco, ya lo tengo. Copio y ahora en el código le digo, en el botón inicio, con la función de inicio, sobre calculadora.html y le pongo todo eso de ahí. Arreglado. Incluso hay otra cosa, no lo quiero hacer ahora. Bueno, vale, a ver un momentín. Y le voy a decir que /t me lo combine con nada. /t es quitar el tabulador y poner nada. Así que así lo voy a hacer más limpio todavía. Y aquí estás. Así, mucho más limpio. ¿Qué hace esto? Pues mirad, esto lo que hace es que cuando yo ahora recargo la calculadora, bueno, vamos a verlo. Div calculadora. Vale. ¿Será que no lo he guardado? Calculadora. .html. Aquí está. Calculadora dice que no lo encuentra. Qué raro. Vamos a verlo. Sí, pero es que está claro. Muy bien, efectivamente. Ese era el problema, y es que el archivo JS estaba efectivamente en la carpeta calculadora. Bien, hago así, por tanto, y daos cuenta cómo el div calculadora está vacío, pero simplemente el archivo JS le dice, selecciona aquel div que tenga el ID calculadora y métele todo esto. Con lo cual, a la persona a la que le quieras dar esta calculadora, simplemente dile, mira, cópiate estas 3 líneas de código y en aquel div que se llame calculadora te va a crear una calculadora. El único problema es que quizás haya dejado de funcionar. Vaya, pues no. Pues nada. Vamos a verlo. Nada, funciona perfectamente. Bueno, en los eventos generados dinámicamente en HTML hay veces que JavaScript falla, pero como en este caso no ha fallado, pues vamos a darlo por bueno y más adelante os ilustraré el problema y la solución a ese problema de generación dinámica. Bien, ¿qué es lo que tenemos en la pantalla? Pues lo que tenemos en la pantalla es que hemos conseguido encapsular la calculadora para que a partir de ahora, en el proyecto en el que la queráis insertar, simplemente sabréis que tenéis que copiar estas 3 líneas de código, la librería jQuery, que igual ya la tendrás puesta para cualquier otro motivo, la calculadora, el código, la calculadora, el estilo, y el div donde quieres que aparezca la calculadora. Y solo con eso ya tendréis una calculadora hecha. Es decir, lo que hemos hecho es encapsular el código dentro de estos 2 archivos, una pena que no se pueda encapsular más, para que sea reutilizable de la manera más fácil posible en los proyectos que hagáis a partir de ahora en el futuro.